Cristo murió por nuestros pecados y de esa manera nos salvó de que nosotros vayamos al infierno a pagar por nuestros pecados. ¿Dónde dice esto? Esto lo dice en 1 Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Hoy estamos aquí en la vereda del lago, el lago de Maracaibo, al fondo. Miren, este es vereda del lago. Aquí estamos. Quería hacerles unas preguntas. La primera, ¿qué pensaría usted si yo le digo que usted puede matar, robar, cometer adulterio, fornicación, mentir, hacer cualquier pecado, y que Dios a usted no lo va a condenar por ninguno de esos pecados? Usted dirá, ¿cómo así? Pues sí, Dios no le va a condenar a usted por ningún pecado que usted cometa. ¿Por qué razón? Porque ya los pecados fueron pagados en la cruz. Y eso significa salvación eterna, inmortalidad para el alma, que ya por ningún pecado que usted cometa, usted será condenado. Porque aquel que fue condenado en el lugar de usted, en el lugar de mí, en el lugar de las almas, fue Cristo. Cristo en vez de usted, Cristo en vez de mí, Cristo en lugar de usted, Cristo en lugar de mí. Él, sustituyendo nuestras almas, puso la vida de su alma para que nuestras almas quedaran penalmente incondenables. Nuestras almas tienen existencia eterna porque el Señor ha puesto eternidad en el alma humana. Eclesiastés 3:11. Y también nos dio vida eterna antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz el Señor lo prometió. Y yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Y el Señor puso la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. Él lo prometió en Juan 10, 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le dio un mandamiento al Señor Jesucristo que pusiera la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:24. El Señor Jesucristo por ningún pecado ya nos va a volver a condenar, porque los pecados ya fueron pagados. En Colosenses 2, 13 y 14 dice la Escritura: y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los pecados ya fueron perdonados, querido amigo. Usted puede matar, robar, usted puede hacer todo lo que quiera en el camino ancho, en el camino angosto, siendo salvo o no. Los seres humanos ya nunca más serán condenados por sus pecados, porque los pecados ya fueron quitados, los pecados judicialmente ya no nos condenan. Ahora la condena no es judicial, sino moral. El hecho de que nosotros podamos cometer todos los pecados que nosotros queramos en este mundo
no significa que nosotros tengamos licencia para pecar o nos demos libertad para pecar. ¿Saben por qué? Porque la condena no es penal. Ya judicialmente los pecados ya no nos condenan, pero sí moralmente. Porque Dios entonces va a sacar su látigo y nos va a dar duro, siendo hijos. Una persona entra por la puerta estrecha que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La persona entra por la puerta estrecha, empieza a caminar en el camino angosto y se da licencia para pecar. Siendo hijo, se da licencia para pecar, se va al mundo a pecar. Va a cometer adulterio, fornicación, va en una pelea, puede asesinar a una persona. Esos son pecados. Ya esos pecados el Señor no los toma en cuenta para condenación, sino moralmente el Señor saca su rejo. Hebreos 12:6 dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. De manera que como todo padre que ama a su hijo, va a castigarlo. Y no somos la excepción con Dios. ¿Qué sucede? Que esto no es licencia para pecar, sino para tener el conocimiento de que nosotros somos libres en Cristo, de que Cristo nos libertó de las condenas. Las almas quedaron sin condena, las almas quedaron libres del pecado, porque Isaías 53:6 dice la Escritura, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo los pagara en la cruz. Cristo nos sustituyó las almas de nosotros para que nuestras almas ya no sean más nunca condenadas por causa del pecado. El pecado ya no existe para condenación y por eso es que usted tiene que creer de que usted puede hacer cualquier pecado y que ya nunca más usted será condenado. Pero esto tiene que quedar claro que no es licencia para pecar, es para que usted tenga el conocimiento de la libertad con que Cristo nos libertó. La libertad con que Cristo nos llamó, la libertad con que Cristo nos salvó. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica, dice el apóstol Pablo. De manera que yo, siendo salva o no, yo puedo cometer todos los pecados que yo quiera, sin querer o queriendo. Pero esos pecados ya a mí no me van a condenar. Esos pecados no se me van a aplicar a mí para que mi alma caiga en condena de nuevo. El Señor dijo en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo vino y pagó por todos esos pecados, porque el pecado se paga con la muerte del alma del pecador. Por eso Cristo puso la vida de su alma en sustitución de todas nuestras almas, porque el pecado se paga con la muerte. Y Cristo puso la vida de su alma en rescate por nuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que quiero puntualizar aquí? Que usted puede, en el camino ancho donde usted se encuentra hoy, o en el camino angosto, los que hayan entrado por la puerta estrecha, pueden cometer todos los pecados que quieran, pero esos pecados ya no los condenan. Moralmente la ley sigue vigente, pero judicialmente fue abolida en la cruz. Eso es salvación, eso es vida eterna. Y eso es lo que tenemos que creer, porque el Señor le ha entregado el Evangelio al apóstol Pablo, y el Evangelio dice que Cristo murió en vez de usted, en vez de mí, en vez de todas las almas. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. El Señor ha dicho, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ya está la vida eterna dada en la cruz, pero usted debe hacerla efectiva creyéndola. ¿Y cómo usted puede creer esto? Creyendo de que los pecados ya a usted no le son para condenación, de que los pecados fueron pagados en la cruz, que usted no tiene que arrepentirse de sus pecados, tampoco usted tiene que estar perseverando ni guardando santidad, porque eso son obras de una persona. La salvación hay que creerla, es por fe. Ya el Señor la hizo, ya el Señor la consumó, ya el Señor la dio, el
Señor dijo en Lucas 19:30, consumado es. El Señor se aseguró de que nuestras almas quedaran incondenables. Y ese es el Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cuando la Escritura dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, quiere decir que la salvación no se pierde, que la salvación significa vida eterna, que la salvación es gratis, que usted puede entrar sin pagar nada y que usted principalmente debe creer que los pecados ya fueron pagados. Colosenses 2, 13 y 14 lo dice claramente la Escritura. Y Primera de Pedro 2:24 dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo llevó los pecados de nosotros sobre el madero? Para que fuesen expiados. Expiar significa quitar. Perdonar significa borrar. Quedaron borrados. Ya nunca más el Señor se acordará de nuestros pecados. Los pecados en primera instancia no nos condenan. Pero ¿cómo nos pueden condenar nuestros pecados? No creyendo en la salvación. Ya los pecados no son para condenación, pero si usted no lo cree, sus pecados irán pegados a su alma y usted despertará en el infierno. Usted no creyó. Usted no creyó que los pecados ya habían sido perdonados. Usted no creyó que la salvación es gratis. Usted no creyó que usted podía activar, hacer efectiva la salvación, la vida eterna en usted, solo por fe. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Y punto. No hay condenación para los que creen. El Señor ha dicho, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La condena ya no es por los pecados, sino por incredulidad del ser humano. Así de simple. Así que arrepentíos, como dice el Señor Jesucristo en Marcos 1:15, y creen en el Evangelio. El Señor ha demandado que el ser humano debe arrepentirse no de sus pecados, porque los pecados ya no existen, sino de la condición en la que se encuentra delante de Él, muerto espiritualmente, corrompido en su moral y condenado judicialmente, marchando al infierno porque no ha creído. Y mientras usted no crea en el camino ancho que Cristo ya consumó la salvación, la vida eterna para usted, usted va a desembocar en el infierno, porque eso es lo que hay delante de todo ser humano en el camino ancho. Al morir, el alma abandona el cuerpo y el alma entra en la eternidad. Usted selló su destino eterno para siempre. Usted tiene existencia eterna en su alma, porque Cristo le puso existencia eterna a su alma. Su alma nunca va a morir, sino en el lago de fuego separado de Dios. En la Biblia, muerte es separación de Dios, eternamente separado de Dios. Nunca más usted va a escuchar a Dios, no lo va a ver nada, ni en la Biblia, ni en nada. De manera que ahora usted tiene la oportunidad de entrar, porque la puerta está abierta. El Señor ha dicho en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor ha señalado dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida. Y vemos el lago, vemos el cielo, vemos la creación de Dios. El Señor Jesucristo ha creado todo hermoso y ha puesto eternidad en el alma del hombre. Eclesiastés 3:11. De manera que hoy es el tiempo aceptable para que usted entre por la puerta estrecha, el camino angosto. Mateo 7:13 y 14. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo están encontrando. ¿Y por qué será que pocos son los que la están encontrando? ¿Qué piensa usted? Por incredulidad. Están escuchando el Evangelio y ni se acercan. Les entregamos un tratado y ni siquiera lo leen. Pocos son los que están encontrando la puerta. Pocos. Y de esos pocos, ¿cuántos habrán entrado? Mucho menos que pocos. El Señor ha señalado estos dos caminos, estas dos puertas. Y Él ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que creyere y fuere
fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Pero el Señor también ha dicho a todas las personas del camino ancho que están muertos espiritualmente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos escuchan la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5:25. ¿Quiénes son esas personas? Los muertos espirituales, los que no entienden la Biblia, los que no se acercan, los que no quieren tener ningún vínculo con Cristo, los muertos espirituales. Pero esos muertos tienen el alma viva, su cuerpo vivo, y el alma puede escuchar para que ese muerto espiritual vuelva a la vida, como le dijo el Señor a Nicodemo. De cierto te digo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que entres al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Juan 3:3. En ese estado de muerte espiritual que usted tiene, es necesario que usted vuelva a la vida, que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. Efesios 1:13-14 dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para poder ser sellados con el Espíritu Santo de Cristo, tiene usted que oír el evangelio, entenderlo, prestar atención, pero sobre todo creerlo en su corazón, porque la salvación se hace efectiva es por medio de la fe. El Señor Jesucristo ya puso la vida de su alma. Usted tiene que ponerle la fe, usted tiene que creer. De otra manera no se hace efectiva la salvación. Creyéndola se hace efectiva. Así que arrepentíos y creed en el evangelio. Maranata, el Señor viene pronto.